La bienvenida a todos. Invitamos en esta ocasión al profesor Alonso Gutiérrez, que nos acompaña para la sesión de estenosis intracraneal, una apuesta al día. Hola, profesor, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, profesor. ¿Qué Pues tal, es un Ciro? honor contar en esta ocasión con su presencia. La idea es ponernos al día en estenosis intracraneal, un tema que siempre nos genera debate acá en neurología vascular e intervencionista. Muy bien, muy bien, con mucho gusto. Yo la puedo manejar, va, súper. Sí, Pues gracias por la invitación. Nunca había tenido la oportunidad ni la suerte de platicar con la gente de Colombia. Supongo que habrá algunas otras nacionalidades, pero bueno, entiendo que la iniciativa va por ahí. Así que muchas gracias, sobre todo. Vamos a hablar de estenosis intracraneal, que sí es un tema de debate y donde se ha venido han venido cambiando algunas cosas con buenas miras hacia la terapia endovascular. Más o menos la plática va a durar 15, 20 minutos, que fue lo que me pidió Jorge, y ahí vamos platicando para que sea algo interactivo y no se aburran ni se duerman. Entonces vamos a tratarlo de hacerlo lo más agradable posible. Los objetivos de esta plática es actualizar los mecanismos, ver el perfil clínico, cómo se presentan estos pacientes y ver por qué se produce la estenosis intracraneal y además ver cómo se trata, ¿no? Actualmente y qué es lo que pasa con los casos que son recurrentes o que no tienen alguna mejoría clínica importante. Déjenme platicarles de un caso que nos llegó recientemente al Instituto de Neurología. Se trata de un hombre de 39 años, tiene un antecedente de ataque isquémico transitorio 3 meses previos a que llegara, y en esa ocasión le hicieron un estudio de imagen que demostró de buena manera una estenosis intracraneal del lado izquierdo. Entonces inició el tratamiento que se debe de seguir en estos pacientes que se presentan con un cuadro inicial y se diagnostica esta estenosis intracraneal con hipolipemia, aspirina, clopidogrel a dosis terapéuticas. Pero llega en esta ocasión porque 8 horas previas a que llegue a urgencias, presenta afasia motora y un síndrome piramidal faciocorporal derecho. Se hacen los estudios, no voy a desglosar el NIH para no hacerlo tan tedioso, no pretendo que esto sea una clase de neurología ni una clase de NIH, pero bueno, llegó con 22 puntos de NIH, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos que entrara a terapia endovascular por la recurrencia, y si se fijan ustedes, aquí lo que estamos viendo es un disparo en anteroposterior, ven la carótida, y se ve una estenosis significativa del 90%, donde pasa un flujo, y si se fijan, una cosa importante que hay que destacar acá es que eh, llega antes, o sea, no tendría por qué llegar antes, la arteria se va a la anterior, que es la que ven en la parte de adentro de la pantalla, ¿no? La arteria se va a la anterior a la arteria cerebral media, si se fijan, llega antes, ¿no? La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media tarda un poco más en llegar, eso le está dando síntomas, hicimos algunas mediciones, y si se fijan ustedes, tenemos un 87% de estenosis del segmento M1 de la arteria cerebral media. Entonces, ahora seguimos con el caso, pero nosotros, ¿qué sabemos que es la aterosclerosis intracraneal? Vamos a hablar como ICAD para el resto de la plática. Entonces, sabemos que es el estrechamiento o incluso la oclusión de arterias del cerebro intracraneales, ¿no? Y esto se produce por placas de ateroma, ¿ok? Placas de ateroma que generalmente esto es distal a las carótidas, ¿no? O sea, afecta a los segmentos que se conoce como vasos gruesos, que es M1, y también a la arteria basilar. Ahí está. ¿Qué es importante? Nosotros, ¿qué sabemos? Que hay dos causas principales, en términos generales, en el mundo de infarto cerebral. Dos causas principales. La primera, problemas del corazón, arritmias, fibrilación auricular, y la segunda, enfermedad de grandes vasos, ¿no? La aterosclerosis. Sin embargo, aunque en el resto del mundo, aunque en muchas partes del mundo la causa número uno son enfermedades cardiovasculares, arritmias, en Asia, en alguna parte de África y en población hispana, que eso nos incluye, la aterosclerosis intracraneal
es una de las causas principales, ¿no? O tienen alta prevalencia. En realidad, en Asia tiene hasta 50% de prevalencia y en estudios que se han hecho en Latinoamérica y Norteamérica vemos hasta el 9% de prevalencia de estenosis intracraneal. Si se fijan ustedes en esta gráfica, vemos que en India es importante, que en China es importante, que en Corea es importante y que en Europa y Estados Unidos es mucho más baja. Esto es relevante porque muchos de los estudios que nosotros leemos o muchos de los estudios de práctica médica importantes son multicéntricos, pero hechos en Europa y en Estados Unidos, en donde no se toma en cuenta este grado de estenosis intracraneal. Y el problema de la estenosis intracraneal es que son difíciles de tratar, ¿no? Los rescates vasculares y la trombectomía mecánica en la estenosis intracraneal se vuelve muy compleja, porque a pesar de que nosotros la aspiremos o le hagamos un stent retriever, pues son pacientes que quedan con esa estenosis y a los 5 o 10 minutos se vuelven a cerrar, ¿no? Son pacientes que recurren con el infarto cerebral. Sabemos que hay algunos factores de riesgo asociados, por ejemplo, la edad avanzada, hipertensión y diabetes, dislipidemia. Genéticamente, los asiáticos tienen una variante que se conoce como RNF213, que se presenta o que tiene mayor prevalencia de estenosis intracraneal. Y evidentemente el estilo de vida, ¿no? Obesidad, baja actividad física. Y eso, por ejemplo, en México, la obesidad y la baja actividad física es demasiado prevalente, lo que favorece a la estenosis intracraneal. Entonces vemos que tenemos diferentes riesgo anual de EBC. Hay muy pocos estudios que hablan de la estenosis intracraneal asintomática, ¿no? Generalmente nosotros lo que estudiamos es la estenosis intracraneal sintomática, pero miren ustedes, el riesgo anual de que un paciente tenga infarto cerebral asintomática, menos del 5%, que tenga síntomas y que sean pacientes con bajo riesgo, casi llega al 10%, cuando tienen síntomas y tienen factores de riesgo, llega hasta el 20%, y cuando tienen pobre colateralidad, llega hasta el 35%. Eso es un dato importante. La estenosis intracraneal asintomática se puede presentar hasta en el 45% de los pacientes mayores. Ahora, hay que diferenciar, y depende del estudio. Cuando nosotros vemos estenosis intracraneal y vemos altas cantidades de calcio, la verdad es que eso no nos debe hacer pensar que el paciente tiene alto riesgo de infarto. Entre más calcio vemos, la estenosis intracraneal que ocasiona un infarto, no debemos tener una correlación directa cuando nosotros vemos arterias muy calcificadas. El calcio es muy estable. Entonces, difícilmente cuando un paciente tiene alto grado de calcio, esa placa va a ser vulnerable y se va a romper. Nos deben de preocupar las que a lo mejor no tienen tanta calcificación, pero sí tienen datos de vulnerabilidad de la placa, que son hemorragia intraplaca, que tengan un core lipídico importante, etcétera. Eso nos debe de preocupar mucho más que cuando vemos placas grandemente calcificadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay una progresión aterosclerótica. ¿Esto a qué se debe? Llega demasiado colesterol. El colesterol produce disfunción endotelial y esta disfunción endotelial lo que hace es una migración de leucocitos, específicamente monocitos, ¿ok? Los monocitos dentro de la placa de ateroma se convierten en macrófagos y estos macrófagos luego se vuelven unas células espumosas, ¿no? Estas células espumosas favorecen también la migración y la disfunción de las células musculares lisas y esto lo que hace es que engruesa la íntima y provoca que la placa sea vulnerable. Entonces, ¿qué ocasiona que esta placa vulnerable de aterosclerosis genere un infarto cerebral? Bueno, varias cosas, no solo una, varias cosas. Uno, que se rompa la placa y esta ruptura de la placa genere trombosis in situ, ¿no? La otra es que haga un embolismo arteria-arteria. Por esta razón, los hipolipemiantes, o sea, la atorvastatina, la rosuvastatina y los nuevos hipolipemiantes que aparentemente tienen una muy buena perspectiva en cuanto a la estenosis intracraneal, los PSK, justo esto hacen estable la placa o hacen que la placa no sea tan inestable y entonces por eso se rompen menos en teoría, ¿no? La otra razón por la cual puede haber una
un EV6 isquémico es que hay una falla hemodinámica por estenosis de alto grado, o sea, disminuye la cantidad de sangre que pasa hacia la porción distal, esto es la ley de Poiseuille, y enfermedad oclusiva de ramas perforantes. Entonces, justamente lo que hablaba de la ley de Poiseuille, que hay cambios en el radio vascular y esto produce aumentos exponenciales del flujo cerebral. Ahora más adelante que hablemos de la angioplastía con balón submáxima, esta ley cobra toda la relevancia, ¿no? Porque pequeños cambios en la estenosis hacen que el flujo aumente de forma exponencial. Se explica aquí, o sea, si está el flujo normal laminar, pero cuando hay una estenosis se reduce el flujo. Y esta reducción en el flujo lo que va a ocasionar es que disminuya la irrigación distal. Entonces, cuando nosotros logramos, por pequeño que sea, aumentar este diámetro, el flujo va a aumentar exponencialmente. Si nosotros lo abrimos 0.1 milímetros, el flujo más o menos aumenta 16 veces. Cuando sospechamos de la estenosis intracraneal, que es una buena causa, es cuando los pacientes tienen ausencia de fibrilación auricular, cuando los pacientes se presentan con ataques isquémicos transitorios o infartos limítrofes, también en oclusión proximal, también en estenosis residual después de que se le coloca un stent, o que en la tomografía o en la resonancia magnética tienen algunos signos hiperdensos, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la imagen? Nosotros sabemos que la parangiografía cerebral es el gold estándar, pero siempre hay que considerar que la parangiografía cerebral es un estudio invasivo. Y aunque sea diagnóstico, tiene riesgo. Entonces hay que intentar hacer el diagnóstico mediante estudios de imagen que no sean invasivos. Y ahí cobra relevancia la angiotomografía, la angiotac y la angioresonancia. ¿Por qué la angioresonancia? Ustedes me pueden decir, bueno, ¿por qué me haces ponerle contraste a una resonancia magnética si yo lo puedo reducir con un 3 de TOF? Bueno, la razón que dan los estudios más recientes es que la resonancia magnética sin contraste con el 3 de TOF, aunque es una buena modalidad de imagen, lo que sucede es que tiene más probabilidad de tener artefactos. Y cuando nosotros hacemos la angioresonancia, disminuye la probabilidad de artefactos. Entonces, fíjense ustedes la alta sensibilidad que puede tener la angiotomografía y la resonancia magnética, que va desde el 75 al 85% de sensibilidad y 95% de especificidad para una estenosis significativa. Luego tenemos el Doppler transcraneal, que lo que hace es que hace una buena evaluación hemodinámica, logra identificar de buena forma la estenosis. Sin embargo, siempre la limitante en los ultrasonidos Doppler es que es operador dependiente, ¿no? Y al ser operador dependiente, esto limita mucho los centros en donde se puede realizar. ¿Qué pasa entonces con el tratamiento médico y endovascular? Lo primero que hay que hacer, es tener un manejo médico agresivo. Y esto se tiene que hacer con estatinas, con antiagregantes plaquetarios, un buen control de la presión arterial y un buen control glicémico. Entonces, ¿cuál es un control agresivo? Que nosotros logremos una presión arterial por abajo de 140/90, que logremos un valor de LDL menor a 70 y que logremos un valor de hemoglobina glucosilada menor del 7%. Sabemos que hay estudios como SAMPRIS, VISIT, CASES, que no encontró que el stent fuera superior al tratamiento médico agresivo e incluso fue peor. Pero ahora sabemos en el estudio BASIS que la angioplastía submáxima con balón puede tener menor tasa de complicaciones y puede tener un mejor resultado en los pacientes que tienen estenosis intracraneal. ¿Por qué es importante que, o por qué ha sido mejor angioplastía submáxima con balón a dejar un stent? Bueno, sabemos nosotros que cuando se deja un stent podemos tener un efecto que se llama como quitanieves, ¿no? Y este efecto quitanieves lo que hace es que al retraer la placa o al abrirla,
ocluye ramas colaterales y puede haber disección hasta en el 14.5% de los procedimientos, lo cual hace que, o hizo que en el estudio Sampris y demás, fuera peor incluso, o les fuera peor a los pacientes a los que se les ponía stent en comparación con los que tenían un manejo médico agresivo. Aspirina es un fármaco fundamental para esto. Se puede dar con clopidogrel, se puede dar con ticagrelor, se puede dar con cilostazol, pero la aspirina es un medicamento fundamental para los pacientes que tienen estenosis intracraneal bien diagnosticada. Ya decía yo que el LDL hay que mantenerlo por abajo de 70. Hay estatinas de alta potencia recomendables. Rosuvastatina y atorvastatina serían los medicamentos primarios para ese tipo de pacientes. Y ahora tenemos inhibidores de la PCSK9, como el aloricumab y evolucumab, que ofrecen una muy buena respuesta. El problema de estos medicamentos es que son muy caros, ¿no? No todos los pacientes pueden pagar este tipo de medicamentos. Entonces, siguen siendo primera elección la atorvastatina y la rosuvastatina. Evidentemente, la dieta mediterránea, un ejercicio regular, evitar consumo de tabaco, etcétera, es muy importante para evitar que los pacientes tengan nuevos factores de riesgo. ¿Cuándo hay que considerar al tratamiento, a la terapia endovascular como un tratamiento inicial o, si no inicial, un tratamiento fundamental para reducir el riesgo de que este paciente se infarte? Bueno, cuando hay estenosis mayores del 70%, cuando tienen trastornos hemodinamicos distales, cuando tienen reclusión arterial, pero sobre todo, cuando el paciente falló a tratamiento médico agresivo. ¿En qué consiste la angioplastia con balón? La angioplastia submáxima con balón, de lo que les he estado hablando. Bueno, se trata de dilatar la arteria estenosada mediante un inflado controlado, y submáxima quiere decir que lo vamos a mejorar un 50% de lo que mide el diámetro proximal de la arteria, ¿ok? Entonces, eso es lo que ha demostrado actualmente una buena respuesta a tratamiento y aparte menor tipo de complicaciones post procedimiento, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros del stent intracraneal? Bueno, esta se reserva para pacientes que tienen más estenosis mayor al 70%, cuando ya falló al manejo médico, cuando ya recurrió, pero seguimos viendo que el stent intracraneal en varios estudios no ha mostrado alguna mejoría significativa en este grupo de pacientes, más allá del tratamiento médico agresivo. Esto de la trombectomía mecánica es importante, sobre todo esto se presenta en pacientes que llegan con un infarto cerebral. ¿Qué es lo que sucede? Llega el paciente con infarto cerebral, nosotros no sabemos por qué se tapó, solamente vemos ocluida la arteria, y una vez que nosotros aspiramos o hacemos un ADAPT o hacemos un Solumbra, ADAPT quiere decir que lo aspiré y Solumbra quiere decir que lo aspiré y le puse un stent retractor, vemos que queda un sitio de estenosis. Nosotros no lo podíamos saber previamente, pero ahora lo sabemos porque aspiramos, aparentemente destapamos la arteria, pero vemos claramente que hay una estenosis intracraneal. Entonces, aquí es donde hay que decidir, ¿qué hago? ¿Pongo un stent? ¿Hago una angioplastia submáxima? ¿O qué es lo que debo de hacer? Bueno, lo que se recomienda actualmente es que, o lo que ha mostrado buena evidencia, es hacer una angioplastia submáxima en este tipo de pacientes antes de dejar un stent. ¿Por qué? Pues porque el stent también conlleva que se tiene que dejar al paciente antiagregado, que se tiene que dejar al paciente con otro tipo de manejo médico que puede ocasionar algún tipo de efecto secundario más que benéfico, ¿no? Algo que voy a mencionar más adelante, pero que es fundamental y que también ha mostrado, y es de las pocas cosas que ha mostrado un excelente desenlace, es la administración de tirofiban. Se debe administrar tirofiban en todos estos pacientes que se detectan estenosis intracraneal sintomática, y esto ha mostrado que los pacientes tienen una extraordinaria evolución. A este paciente que les platicaba, si se fijan ustedes, ahí pasamos la guía, inflamos un balón. Al inflar el balón, la estenosis era tan dura que nos botaba y no lográbamos hacer una buena apertura del segmento estenótico, no lo lográbamos hacer. Entonces decidimos utilizar este tipo de stent que se llama Comaneci,
que es como un tipo de peine, en donde nosotros lo abrimos de forma muy controlada, lográbamos mantenerlo 30 segundos o hasta un minuto abierto y luego desinflábamos o retraíamos este stent y dábamos disparos, ¿no? Entonces, este fue el resultado final. Si ustedes se fijan, sigue habiendo un grado importante de estenosis, ¿sí? Pero ya no es del 87%, ya esa estenosis es del 65%. Y ese cambio, según la ley que les platiqué, mejoró 28 veces el flujo distal. Este paciente se logró egresar después de 4 días de hacer angioplastía y haberle colocado tirofiban con bolo y luego a dosis de mantenimiento por 24 horas, logró egresar con un NIH de 4 puntos, ¿no? O sea, a este paciente le mejoramos la funcionalidad con las dos cosas que han mostrado un beneficio en este grupo de pacientes, tanto la angioplastía submáxima como la administración de tirofiban. ¿Qué han mostrado estas terapias combinadas de trombectomía más stenting más angioplastía? Bueno, resultados favorables en cuanto a la recanalización y en cuanto a la funcionalidad del paciente. Y lo que les decía, ¿no? La infusión periprocedimiento del tirofiban, lo que ha mostrado es que disminuye el riesgo de reoclusión precoz. Y de forma muy importante, no ha mostrado complicaciones hemorrágicas en este grupo de pacientes. Entonces, el tirofiban es fundamental para el manejo de la estenosis intracraneal. Supera el 97% de riesgo de complicación, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes, el riesgo-beneficio, la balanza se carga demasiado al uso de tirofiban. En cuanto a la parte quirúrgica, que no me voy a meter demasiado, pero bueno, hay algunos casos en los que es imposible hacer una angioplastía submáxima por el grado de estenosis y tampoco el tirofiban ayuda. Bueno, estos pacientes pueden tener un EDAS o un bypass en centros que se sabe hacer de buena manera, pueden tener un resultado benéfico. Hay algunos resultados y algunos predictores pronósticos en estos pacientes, ¿no? ¿Cómo sabemos que al paciente le va a ir bien o le va a ir mal? Depende del control inflamatorio. ¿Cómo vamos a reducir la inflamación? De buena manera con la doble antiagregación y de buena manera con las estatinas, ¿no? Si el stent se restenosa, ese paciente sabemos que va a tener alta tasa de recurrencia, ¿ok? Ese paciente realmente le va a ir mal. Tenemos hay muy pocos estudios controlados, de hecho, no encontré alguno en este momento, en donde se pongan fármacos liberadores, ¿no? Stent liberadores de fármaco. Esto resulta clave, pero no hay estudios grandes que han demostrado un buen beneficio. Los balones cardiológicos son muy pesados y subirlos a ese sitio, aunque son muy buenos esos balones cardiológicos porque abren con un muy buen número de atmósferas, también es muy pesado subirlos y no todos llegan al sitio de estenosis, ¿no? Y el beneficio de que se revascularice con stent o con balón, pues también tiene que ver con qué tanto está deteriorada hemodinámicamente y sobre todo qué tanta colateralidad tienen estos pacientes, ¿no? Actualmente se están estudiando algunos filtros genéticos. Siempre es importante, si hay disponibilidad en el centro, ver en estos pacientes en una gregometría si el paciente es o no es resistente a clopidogrel, y si fuera resistente a clopidogrel podemos utilizar ticagrelor, ¿no? Podemos utilizar también colchicina, aunque no hay estudios demasiado grandes para esto, estatinas de alta intensidad de las cuales ya hablamos, y también podemos dar medicamentos dirigidos a triglicéridos como son los fibratos. Algunas perspectivas a futuro, bueno, pues nuevos dispositivos que sean liberadores de fármaco, stents más flexibles para que no cueste trabajo la subida, pero que tengan una buena fuerza de apertura, ensayos clínicos que pueden definir el papel de qué es lo que va a pasar con estos pacientes a los que les ponemos tirofiban y les dejamos un stent liberador de fármacos o les dejamos un balón. Algunas recomendaciones: hay que dar el tratamiento médico óptimo y agresivo, doble antiagregación, estatinas de alta potencia a buena dosis, ¿no? La intervención endovascular solamente debe hacerse en casos en los que haya gente que tiene casos de éxito y que sepan hacerlo de forma correcta. Control de LDL, control de presión,
reducción de tabaquismo, obesidad, mejorar el estilo de vida y ver pues qué otros medicamentos y qué otros dispositivos se van a hacer a futuro para poder lograr la apertura adecuada de estas estenosis, ¿no? Y eso me tardé 7 minutos más, pero bueno, eso es todo lo que hay actualmente en cuanto a la estenosis intracraneal. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Muchas gracias, profesor Gutiérrez. Pues digamos que a grandes rasgos vemos cómo sigue siendo un reto a hoy 2025 la estenosis intracraneal, pero ya tenemos algunos elementos en los cuales podemos considerar, como el caso en el cual usted nos muestra que estuvo en el centro. Y pues digamos que viéndolo de esa manera, poder ofrecer la angioplastia a su máxima hoy, más el uso de tirofibán combinado, dejándolo posteriormente 12, 18, 24 horas en estos escenarios, ¿usted en su experiencia considera que es una opción que podría tener en su armamentario el neurólogo vascular y el neurólogo intervencionista, cierto? Sí, claro, correcto. Sí, 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 el tirofibán es fundamental y ya hay estudios bien establecidos donde sí se ha demostrado que les cambia la funcionalidad a los 90 días, ¿no? En estos pacientes. Entonces, es fundamental, independientemente de todas las estrategias que se deben de hacer y que unas no son excluyentes de otras, ¿no? Ok. Y la otra pregunta también sería, en estos escenarios donde si bien el paciente llega en varias ocasiones, repite la clínica, como es el caso que nos mostraba de ejemplo para su presentación, sería ofrecer esa angioplasia submáxima en todos los escenarios o solamente en aquellos casos seleccionados en los cuales la recurrencia persiste a pesar del manejo médico. Yo creo que en todos los casos recurrentes, a pesar del manejo médico, se les debe ofrecer algo de endovascular, ¿no? Si bien no la colocación de stent por todo lo que ello implica y porque tampoco ha demostrado gran mejoría, sí creo que hay que hacer una intervención para lograr abrir un poco más por lo que ya explicaba, ¿no? O sea, si nosotros decimos, es que no abrimos gran cosa el vaso, no, bueno, es que no es que se abra poco, sino que mejora demasiado por cómo está este fenómeno de Poisiel, mejora demasiado cuánto irriga en su porción distal, ¿no? Entonces yo creo que en esos pacientes que recurren a pesar del tratamiento médico deben ser, se les debe dar el beneficio de la duda con terapia endovascular en centros que sepan hacer la angioplastia submáxima o en dado caso la colocación de stent. Bueno, por acá en el chat, Frederick Dueñas nos dice que lo felicita por la excelente charla y pregunta qué se recomendaría en una estenosis del 100% en cuanto a manejo neurointervencionista. ¿Habría alguna opción? A ver, ¿qué se recomienda con una estenosis del 100% cuando manejo intervención? Mira, pues del 100%, o sea, cuando tienes una oclusión del 100% es difícil, como lo decía, es difícil determinar si esa oclusión está causada por una aterosclerosis o no. Entonces, en ese paciente, lo que tendrías en agudo es un infarto y lo que verías en la imagen es que está amputada la arteria. Una vez que lo aspires o le hagas un stent retractor, lo que vas a ver es justamente que ese paciente tiene una estenosis, ¿no? Que se va a ver una reducción del calibre del vaso, ¿no? Cuando sacas un coágulo que viene el corazón, etcétera, lo que ves es una perfusión absoluta del vaso y ves un calibre normal del vaso. En los casos de estenosis intracraneal, lo que vas a ver es una reducción del calibre y lo vas a ver arrosariado y todo. Entonces ahí ya volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, una vez que destapas de cierta forma esa placa que se formó por la estenosis intracraneal, ya puedes acudir o recurrir a el balón o al stent, ¿no? Pero ya tendrías que, cuando estás al 100%, tendrías que ir a rescatarlo porque no sabes de lo que estás hablando, a menos de que ya lo conozcas previamente. Y nuevamente tendrías que ir a rescatarlo porque tendrías que pensar que la estenosis no se cerró, sino lo que pasó fue que la placa se rompió. Y en el momento de que la placa se rompió, hubo una migración de plaquetas que hicieron un trombo y ese trombo habría que sacarlo. Espero haber contestado tu duda, si no, con gusto lo vuelvo a... Dayan Valencia nos pregunta si habría alguna recomendación puntual cuando hay casos con oclusión completa de una arteria y estenosis en la contralateral.
Sería un caso muy complejo, no me ha tocado verlo, pero, a ver, si lo, permíteme plantear ante tu pregunta algunos escenarios. Vamos a ver. Tenemos la estenosis derecha y oclusión completa de la izquierda. Entonces mi pregunta hacia ti sería, ¿cuál nos dio síntomas? ¿La izquierda? Si nos dio síntomas la izquierda, tendríamos que ir a rescatarlo y ver qué se puede hacer con esa estenosis. Ahora, si tienes estenosis de la izquierda, si tienes oclusión completa de la izquierda y la estenosis de la derecha te dio síntomas, igual, creo que el paso 1 sería manejo médico agresivo y si ese paciente sigue con síntomas, sería ir a abrir esa arteria. Otra de las cosas que podrías hacer ante un escenario tan catastrófico como el que planteas es presentársela a alguien de neurocirugía vascular pensando en que le pueda hacer un EDAS o un bypass ante un escenario tan malo, ¿no? En donde la paciente se le están cerrando las dos arterias. Generalmente, cuando se están cerrando las dos arterias, difícilmente es un ICAD. Lo que vemos en ese grupo de pacientes es moyamoyas, por ejemplo, o enfermedades de los vasos, en donde se van cerrando paulatinamente y se acaban cerrando por completo las... Pero en esos casos, es tan progresivo y tan paulatino que abren colateralidades de la circulación posterior. Entonces, con eso puedes decir, bueno, ya no tengo mucho que hacer con la parte de adelante, simplemente cuidar que la parte de atrás no se estenose y cuidarle de buena manera, ¿no? Esa, no, espero haber contestado también tu pregunta. Sí. Otra pregunta es si tiene alguna predilección por alguna marca en especial y si en qué momento considerar un stent retraíble como el Comaneci versus el balón de Mira, entrada. aquí usamos Eclipse, pero hay muchos, ¿no? Está Transform, está Eclipse, está Hyperglide, está Hyperform, hay muchos balones. Sugiero que sea de un solo lumen, evidentemente. Y aquí la razón por la que cambié a Comaneci fue porque el balón nos botaba. O sea, la estenosis estaba tan fuerte que cuando nosotros tratábamos de inflar el balón, cuando se empezaba a inflar se iba para un lado o para otro y no lográbamos hacer la apertura correcta en el sitio de estenosis. El stent me parecía más estable, ¿no? El stent no nos, o sea, la estenosis no nos iba a hacer que se moviera el Comaneci y eso, por eso lo escogí, ¿no? Pero lo primero es hacerlo con balón, te digo, con cualquiera con el que estés cómodo y familiarizado, y si no, te sugeriría hacerlo con un stent, justo porque no se va a estar moviendo, ¿no? El balón. Y otra pregunta ya, digamos, en el otro escenario es, ¿con qué frecuencia en su experiencia ha visto que hagan el embolismo arteria-arteria después de la angioplastia? No nos ha pasado, pero también debo decir que tampoco tenemos demasiados casos. Pero afortunadamente en todos los casos que llevamos no nos ha pasado que la angioplastia submáxima nos ocasiona un embolismo arteria-arteria. Ok. Y Iván Baracaldo nos pregunta si alguna predilección de algún stent para iniciar en particular, Credo, Atlas, Leo. Creo que Atlas, me parecería que de estos que pones, Iván, Atlas es el que mayor fuerza radial tiene, es con el que más cómodo me sentiría, más que con Leo y más que con Credo. O sea, a diferencia de la pregunta arriba, donde no tenemos casos, sí te puedo decir que con Leo sí hemos tenido recurrencias y estenosis intraestent. Sí creo que Leo no tiene suficiente fuerza radial como para abrir la estenosis intracraneal. En nuestra experiencia, nos parece que le va mejor al Atlas. Nos saluda Diego Pineda de Perú. Excelente charla. Pregunta qué factores predicen una mejor evolución clínica y menor restenosis tras el manejo de la estenosis por intervencionismo. ¿Qué tal, Diego? Factores, que uses tirofiban, pero factores del paciente, aparte de usar el tirofiban, que no es un factor del paciente, los factores del paciente son mejorar la presión arterial, que tenga una meta de LDL, si es diabético, que tenga un buen control de hemoglobina glucosilada, si fuma, tiene que suspender absolutamente el consumo de tabaco y que mejore la obesidad y el estilo de vida. Bueno, muchísimas gracias, profesor Alonso.
No, por al su contrario. participación y pues generó buena expectativa en cuanto a las preguntas del público. Cumplimos con el tiempo y agradecemos a todos su participación en la conferencia. Muchas gracias Recuerden a que ustedes. estamos en constante reunión del Grupo de Neurología Vascular Intervencionista y agradecemos nuevamente al doctor Alonso Gutiérrez por haber aceptado esta invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias por las preguntas.